Buah, bueno, estoy derrotado, derrotado. Comí como una foca, comí muchísimo. Aquí lo más importante es saber si eres team agua de horchata o team agua de Jamaica. Son dos de las aguas más emblemáticas de México, así que puedes escoger. Pero sí, déjame en los comentarios si eres team Jamaica o team horchata, por favor. ¿Qué onda, gente? Bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión vamos a probar diversos platillos mexicanos conocidos como antojitos y voy a intentar explicar un poco acerca de su preparación. Debido a la gran variedad de comida que existe en México, me voy a enfocar en este video a grabar únicamente antojitos mexicanos. Ya en un futuro voy a intentar grabarles otros platillos para que vean la gran diversidad que tenemos en este país. Antes de irme a engordar y comenzar con esto, tenemos que explicar algunas cosas importantes para este video. De manera muy general, la cocina mexicana tiene como base el maíz, del cual se obtiene la masa de maíz que prácticamente se utiliza para muchos de los platillos mexicanos. Se puede encontrar en diversas formas, pero creo que la más famosa y que todos conocemos es en forma de tortilla. Principalmente se utiliza para los tacos, pero también sirve para los tacos dorados, las flautas, las quesadillas, etc. También podemos encontrarla en forma de masa y esta se utiliza principalmente para los sopes, tlacoyos, tamales, gorditas, etc. Otro de los elementos importantes también en nuestra cocina, quizás no como en otros países, pero bueno, en nuestro caso, es el pan, que se utiliza, por ejemplo, para preparar tortas, pambazos, molletes, semitas. Y bueno, también es importante para la elaboración de pan dulce, por ejemplo, o el famoso pan del Día de los Muertos. Suficiente explicación por ahora, así que vamos a comenzar con lo importante que es ir a comer. Así que les voy a enseñar los antojitos mexicanos y vamos a comenzar. Estos son los famosos chilaquiles. Como pueden ver, son base de tortilla de maíz, en este caso frita, que se le llaman totopos. También se le conocen en otro lugar como nachos, pero bueno, son totopos, que es un poquito diferente. Estos son en salsa verde, que puede o no picar, dependiendo del lugar. En este caso el topping es crema, tiene un poquito de cilantro, cebolla morada, quesito, van acompañados de huevo. También hay frijolitos y esto puede ser para desayuno, comida o cena. La verdad es que son muy deliciosos, es de mis comidas favoritas. Pero bueno, estos son los chilaquiles. En este caso yo no los voy a probar porque es platillo de mi madre, pero así se ven unos chilaquiles tradicionales. Estamos en un restaurante de comida mexicana, así que vamos a probar platillos típicos de México. Les voy a mostrar cómo están compuestos, los sabores, básicamente cómo se comen. O sea, creo que va a ser muy interesante. Les voy a mostrar diversos platillos, así que vamos a explorar un poco sobre la gastronomía y la comida mexicana. Pues aquí tenemos un sope, ¿vale? Que como pueden ver es una base de maíz, ¿sí? Frita, obviamente. Arriba tiene un topping, que en este caso carnita, con crema, quesito. Esto es delicioso. Aquí tenemos el pambazo, que es original de la Ciudad de México. El original casi siempre va relleno de papa con chorizo, es una delicia. Y aquí tenemos también una quesadilla que lleva queso derretido dentro y un tipo de guisado. Y bueno, aquí atrás viene un pozolito, que es una sopa típica, por así decirlo, un caldo típico de México. Muy, muy, muy bueno. Así que ahorita también lo vamos a probar. Y bueno, en este caso ya las flautitas que podemos ver por aquí, rellenas de pollo.
Y más acá tenemos una tostadita, señores. Una tostadita también con sus toppings. Queso, crema, lechuga. Muy, muy, muy rico. Así que bueno, vamos a probar todo esto, ¿sí? Así que vamos a ver qué tal. Espero que les guste este video y vamos a probar. Vale, vamos a comenzar probando la quesadillita que se ve coqueta, se ve espectacular. A ver. Dios mío, las quesadillas son increíbles. La tortilla recién hechecita, ¡guau! Le da un sabor increíble. La carne es deliciosa. Las quesadillas, la verdad, incluso para comer solo quesadillas, así solitas en tu casa, como cena, desayuno, lo que sea, son lo mejor. Quesadillas de México, recuerden, son tortillas, es maíz. Este maíz realmente dentro lleva queso, que es el elemento principal, y después la carne o cualquier cosa dentro. Cuando estás en tu casa le puedes poner incluso jamón o aguacate o lo que sea, pero quesadillas te salvan siempre, son impresionantes, lo mejor que hay. Quesadilla, impresionante. Ahora vamos a probar el pozole. ¿Qué es el pozole? Básicamente el pozole es un caldo típico mexicano. Lleva maíz, granos de maíz, ¿sí? Lleva también una carne, en este caso es pollo. Lleva lechuga, lleva rábano y se acompaña con cebollita y limoncito. Ya saben que el limón es clave en la comida mexicana. Así que bueno, como pueden ver, ahorita me lo voy a preparar. Le ponemos limoncito, le ponemos la cebollita. ¿Okay? Con una mano es un poco difícil, pero bueno. Y esto se come en septiembre, es muy clásico, que es nuestro mes de independencia o fiestas mexicanas. Esto se prepara mucho en septiembre, pero como pueden ver lo pueden encontrar en cualquier época. Así que bueno, pozolito mexicano. Viva México, me encanta. El pozole es muy bueno. Mucha gente lo come súper caliente. Yo en lo personal lo como temperatura media, pero es delicioso. Delicioso. Increíble. Pozole, si vienen a México, les recomiendo probar el pozole. Es un caldo, sí, a lo mejor en época de calor no dan muchas ganas, pero confíen en mí, el pozole es espectacular. 10 de 10 el pozole. Sigue el pambacito. El pambazo, como dijimos, una delicia. Chorizo con papa. El pan básicamente también es otra de nuestras obras de arte. En este caso no como en Europa, obvio, pero se utiliza mucho aquí con diversos nombres o distintas presentaciones como telera, bolillo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, este es un pambazo, así que vamos a probar. Dios bendito. Delicioso. En verdad, la comida mexicana es otro nivel. Es muy, muy buena. Algo que también quiero aclarar. Esperen. Es que no, la comida mexicana no pica natural, o sea, no pica por así, no, nada más, no. Tú decides qué tanto pica. Como pueden ver, aquí tenemos salsitas. Una salsita roja, una salsita verde, una salsita... ¿esta cómo se llama? Matcha. Salsita matcha. Entonces tú puedes hacer que tu platillo pique más. ¿Hay platillos que pican? Sí, porque posiblemente estén hechos a base de salsa, salsa verde, salsa roja, etc. Esa salsa puede picar. Pero, por ejemplo, un sope, un pambazo o las flautas o una tostada no pica por naturaleza. Tú decides qué tanto pica echándole estas salsas. Así que bueno, el pambazo, otra cosa que recomiendo mucho si vienes a México. Increíble, delicioso. Bueno, sigue una tostada, siguen las flautas, sigue el sope, así que bien, vamos bien, vamos bien. En este caso voy a probar la tostada, que esta tostadita, como dijimos, base de tortilla de maíz frita en este caso, lleva frijolitos, una cama de frijoles machacados, una proteína, en este caso la pedimos de tinga, de pollo, que es espectacular, lechuga, crema y quesito.
Si queremos le podemos echar salsitas. Yo la voy a probar así natural. Repito, no toda la comida mexicana es picosa. Así que bueno, una mordidita para probar que va a estar espectacular. Maravilla. A ver, cosas curiosas. Como pueden ver, la comida mexicana también se utiliza mucho las manos. Sí comemos con cubiertos, pero lo que son los antojitos mexicanos se utiliza, por ejemplo, las manos para comer las flautas, el pambazo, la tostada, el sope. Utilizamos mucho las manos, no necesariamente los cubiertos. Así que prepárense para mancharse, prepárense para embarrarse de todo. Un espectáculo esto. Tostadas, pídanlas. Es top. No sé si de mis top favoritos, pero es top. Así que bueno, tostaditas. En este caso nos encontramos con el sope. A ver, el sope, sí, que utilizamos otra vez maíz como base, sí. En este caso es un poquito más gruesa, la base de maíz es un poquito más gruesa. También frita, como pueden ver en la comida mexicana se utiliza mucho la comida frita o el maíz frito. Pero bueno, es masa de maíz, un poquito frita, más bien frita. Y lleva una base de frijolitos. Arriba lleva la carnita. En este caso, mismos toppings, que de hecho lo van a ver muy repetido en México. Se utilizan mucho los mismos toppings, por así decirlo, en los antojitos. Sopecito, repito, base de maíz, frijolitos, carnita y los toppings. Así que vamos a probarla. Los sopes sí están en mi top. No sé si es top 3, pero maravillosos. Un espectáculo los sopes, la verdad. De esos te puedes comer 50. No, bueno. Muy buenos, muy buenos los sopes, la verdad, riquísimos. Si vienes a México tienes que probar sí o sí unos sopes. Hay una versión extendida de esto que se llama huarache. Muy parecido. De hecho diría que es similar solamente porque es más largo y la base no es tan gordita, así que... Pero huarache, sope, riquísimo. Lo recomiendo mucho. Siguen las flautas, perdón. Ya es que estoy muy lleno, estoy así a reventar. Pero bueno, como pueden ver, normalmente las flautas llevan un acompañamiento que son como frijolitos machacados. Los frijolitos son base de la comida mexicana. Como vieron en el sope, en la tostada, en este caso en las flautas, se utiliza, por ejemplo, como sobre la base de maíz. Y funciona, por así decirlo, como pegamento para que la carne o eso no se mueva tanto, se quede ahí pegadita. Sobre eso ya llevan los toppings. Ahora, el aguacate es esencial también. En este caso, las flautitas que pedimos es una tortilla de maíz, sí, frita, yo sé, sí. Dentro lleva pollo, carne, lo que tú quieras, cualquier guisado incluso. Y los toppings, ya saben, crema, lechuga, queso. En este caso vienen con tomatito y aguacate. Cosas chistosas de este platillo que en cuanto en cuanto lo vas a comer, ¡buah!, haces un desmadre. Es normal, es natural. Recuerden, la comida mexicana hay que gozarla, hay que ensuciarse y se utilizan las manos. No sé si salen, pero así, bien reportadita. Vamos a ver qué tal. Maravilla. De estas te puedes comer 4, 5, 6. Es que son un espectáculo. Recomendadas 100% deliciosas. Tienen que probarlas cuando vengan a México. Último platillo de hoy, enchiladas verdes. En verdad estoy a reventar. Pero bueno, enchiladas verdes, ya les hablé un poco de las enchiladas verdes. Son tortillas de maíz enrolladas. Dentro lleva la proteína, en este caso el pollo. Estas llevan crema y queso. El queso derritido también le da como un toque especial. Cubiertos, para estas sí se usan cubiertos. Enchiladas verdes. Un espectáculo, por mucho tiempo fueron mi comida favorita, lo admito. Estas pueden ser de salsa verde o salsa roja, y aquí es en donde entra la cuestión de pica, no pica. Esta salsa pues obviamente es casera, la hacen dependiendo del sitio, pues ahí la pueden o no hacer, la pueden comprar, y esto es lo que puede picar. Enchiladas verdes, acompañadas como siempre de sus frijolitos, así que bueno, vamos a ver qué tal.
voy a llorar, tenía algo. Están espectacular. Es que las enchiladas son top. Toda la comida mexicana es increíble. En verdad, les recomiendo mucho venir a México y comer aquí la comida mexicana. En Europa o en otros países hay muy buena. No voy a faltar el respeto a nadie. Pero el sazón, el sabor, todo está aquí en México. Así que vengan a comer aquí comida mexicana. Enchiladas verdes. Pero en verdad, increíble. Comida mexicana es de mis cocinas favoritas. No por ser mexicano, pero en verdad es que los sabores, todo es buenísimo. Por ahorita los antojitos, que a esto le conocemos como antojitos, listo. Les intenté mostrar lo más posible. Igual quiero agradecer al sitio en el que estoy, que se llama Sabor a México. Está ubicado en Playas de Tijuana. Un sitio impresionante. Les voy a dejar el link de las redes sociales en la descripción. Pero eso, estoy destrozado. Yo creo que voy a morir, pero valió la pena. Valió la pena. Comida mexicana impresionante, increíble, deliciosa. ¡Viva México!